En el invierno de 1832, en el tranquilo pueblo de San Isidro, en la provincia de Córdoba, una joven fue vendida en matrimonio para saldar la deuda de juego de su padre. Lo que siguió no fue una historia de amor, sino un descenso a la humillación, la crueldad y finalmente el asesinato. Esta es la historia de Elena Vargas, recordada solo como la viuda de San Isidro. En el invierno de 1832, en el mercado del pueblo de San Isidro, Córdoba, la familia Vargas cayó en la ruina, no por un accidente del clima o de las cosechas, sino por la mano de su patriarca. Juan Vargas era un hombre conocido en las tabernas y salas de juego por sus apuestas imprudentes, y para el cierre de ese año, sus deudas superaban el valor de su finca y de su hogar combinados. Registros de vecinos y acreedores lo describían como un hombre vaciado por el vicio, uno que apostaba no solo monedas, sino la seguridad de todos los que estaban a su cargo. Cuando lo presionaron para el pago, Juan Vargas no encontró aliados. Sus campos producían muy poco, su crédito estaba agotado y su reputación, manchada desde hacía tiempo, lo dejó con un solo activo para negociar: su hija. Ella tenía 13 años en ese momento. Por ley, era una niña, pero según los códigos sociales era una mercancía de valor. Su padre lo entendió así y la usó como garantía. El novio era Eduardo Benítez, de 29 años. El linaje de Benítez ofrecía la ilusión de solidez. Sin embargo, debajo de esa apariencia, su hacienda necesitaba una inyección de fondos. La conexión con los Vargas, aunque financieramente débil, proporcionaba algo más: una adquisición fácil de control sobre otro hogar y la satisfacción de un trato hecho con desesperación. El acuerdo no nació del afecto, ni de una negociación entre iguales. Fue un arreglo, un equilibrio de cuentas. En una noche de diciembre, a la luz de las velas en la oficina de un notario en San Isidro, Juan Vargas puso su firma en un documento que extinguía sus deudas a cambio del futuro de su hija. Los testigos registraron su mano temblorosa, aunque si era por la bebida, la vergüenza o el alivio, no se podía decir. El nombre de Eduardo Benítez siguió, escrito con una letra firme, precisa y deliberada. El contrato era exhaustivo en su crueldad. El dote de Elena se estableció no como un regalo, sino como un pago contra obligaciones pendientes. Las condiciones exigían que ella fuera transferida al hogar de Benítez en cuestión de semanas. Vale la pena notar que Elena no estuvo presente durante los procedimientos. En ningún momento su voz entró en el registro. En el lenguaje del documento, ella era transferida en consecuencia, una frase que hablaba menos de matrimonio que de propiedad intercambiada. Esta era la naturaleza de los arreglos matrimoniales del siglo XIX. Las hijas podían ser, y a menudo eran, tratadas como instrumentos de liquidación. Para Elena, el momento pasó sin que ella lo supiera. Esa noche durmió en su estrecha cama en la casa de los Vargas, ajena a que su destino había sido sellado con tinta. No sabía que su padre, en la sombra de sus pérdidas, había apostado su vida con la misma imprudencia con la que apostaba su dinero. No sabía que Eduardo Benítez, un hombre 16 años mayor que ella, ahora poseía tanto el derecho legal como la expectativa social de reclamarla como su esposa. La crueldad radicaba no solo en el contrato, sino en el ocultamiento. Elena no sería informada hasta que los arreglos fueran irreversibles, sus protestas inútiles ante las firmas de hombres y la autoridad de la ley. Así, en San Isidro, Córdoba, en los últimos días de 1832, una infancia terminó sin ceremonia. Se extinguió no por la muerte ni por la enfermedad, sino por una transacción. La vida de Elena Vargas fue vendida en matrimonio antes de que ella siquiera entendiera los términos. En una mañana gris de enero de 1833, la iglesia parroquial de San Isidro se llenó de silencio en lugar de celebración. Las campanas sonaron pero sin alegría. Repicaron con pesadez no como heraldos de amor, sino como instrumentos de deber. Entre los asistentes reunidos, una mezcla de acreedores, conocidos familiares y miembros de la hacienda de Benítez, el ambiente era tenso. Todos los presentes entendían que la unión que estaba a punto de santificarse no era el resultado del afecto, sino la conclusión de un trato. Elena Vargas, apenas de 13 años, entró a la iglesia escoltada por su padre. Los observadores registraron que parecía pálida y desconcertada, su figura delgada, su vestido mal ajustado. No habló ni levantó los ojos hacia la congregación. Su silencio no era modestia, sino incomprensión.
Una niña empujada a un rol que aún no podía interpretar. En el altar estaba Eduardo Benítez, de 29 años, alto, rígido y ya mostrando los rasgos severos que definirían su reputación en Córdoba. Su hacienda, aunque mermada, tenía peso en la provincia. Su comportamiento esa mañana reflejaba no anticipación, sino irritación, como si los procedimientos fueran una tarea que había que soportar. Los testigos recordaron más tarde el momento preciso en que la disparidad entre novia y novio se hizo evidente. Cuando Elena llegó a los escalones del altar, Eduardo la miró no con cortesía sino con desdén. Murmuró, lo suficientemente audible para los más cercanos, la palabra insulsa, descartando a su novia como simple e indigna incluso antes de que comenzara el servicio. La crueldad del comentario radicaba en su timing, no en privado sino ante el clero, la familia y los vecinos. Estableció la naturaleza del matrimonio antes de que siquiera comenzara. El párroco, acostumbrado a las formalidades más que a las interrupciones, procedió con la liturgia sin dudar. Las palabras del libro de oraciones comunes, firmes e inflexibles, llenaron el aire. La congregación siguió mecánicamente, cada voz apagada como si fuera reacia a prestar volumen a una ceremonia que no podía celebrar. Elena permaneció sin palabras durante todo el tiempo. Sus respuestas, cuando se requerían, fueron susurradas, apenas audibles. Su juventud, su miedo y su falta de comprensión se combinaron para hacer su presencia más simbólica que participativa. Estaba presente en cuerpo, ausente en poder. Las respuestas de Eduardo, por contraste, fueron firmes y audibles. Recitó los votos con precisión, su voz medida, sus ojos nunca suavizándose. La transacción se completó en tono tanto como en palabra. El párroco los declaró marido y mujer, pero el intercambio no contenía gesto de ternura, ni apariencia de asociación. Los observadores notaron el malestar entre los invitados. Algunos apartaron la vista de la cabeza inclinada de la novia. Otros se pusieron rígidos ante el visible desprecio del novio. Sin embargo, no se levantó ninguna protesta. El contrato había sido firmado. La deuda saldada y la ley santificaba el arreglo. Cuestionarlo habría sido cuestionar la estructura misma de la sociedad, una estructura que consideraba a las hijas como propiedad negociable y al matrimonio como una herramienta de comercio. Cuando la ceremonia terminó, las campanas repicaron de nuevo, resonando a través de la nave de piedra y saliendo a las calles de San Isidro. Su sonido se extendió, pero su significado era vacío. No hubo vítores, ni flores esparcidas, ni risas en la puerta del cementerio. Solo la procesión sorda de la obligación, un ritual realizado para concluir una transacción. Los registros de ese día no dejan descripción de la expresión de Elena, solo que caminó al lado de su esposo en silencio, sus pasos medidos por los de quienes la rodeaban en lugar de por su propia voluntad. El rostro de Eduardo estaba fijo, su mandíbula firme, su mirada al frente. Así se selló el matrimonio. Sus votos eran vinculantes por ley y por iglesia, pero el afecto estaba ausente. Las campanas de la iglesia repicaron no por amor, sino por una deuda pagada. El matrimonio de Elena Vargas y Eduardo Benítez, solemnizado en enero de 1833, no produjo una vida compartida. En cuestión de días después de la ceremonia, Eduardo partió. Su propósito declarado era una mezcla de negocios y ocio. Las cuentas mencionan visitas a clubes en Buenos Aires, estancias extendidas en Rosario, y más tarde, viajes por el interior del país. Los registros no sugieren urgencia sino preferencia. Su ausencia fue deliberada y su consecuencia inmediata. Una esposa dejada atrás sin guía, compañía ni reconocimiento. La hacienda de Benítez en San Isidro, aunque mermada en fortuna, seguía siendo imponente en estructura. La casa era grande, con habitaciones de techos altos, pasillos estrechos y cámaras largamente sin usar. Para una niña de 13 años, recién removida del modesto hogar de los Vargas, la hacienda presentaba no grandiosidad, sino vacío. Sus espacios amplificaban su silencio. Los sirvientes observaron que Elena era alojada no en las habitaciones del amo, sino en cuartos que recordaban a una nursery, donde el mobiliario era pequeño y las paredes llevaban huellas de una infancia pasada. La colocación reforzaba su posición, presente en nombre pero no reconocida como dueña del hogar. El personal de la casa, en sus recuerdos posteriores, notó que Eduardo no dio instrucciones sobre su cuidado más allá de la provisión de comidas y la expectativa de disciplina. Elena debía permanecer dentro de la hacienda,
sus movimientos en gran parte confinados a sus habitaciones y jardines amurallados. No hubo invitaciones extendidas hacia ella de familias vecinas, ni introducción en la sociedad de la provincia. Para el mundo exterior era invisible. Los murmullos comenzaron entre los sirvientes. La referían no como esposa o ama, sino como el fantasma. Una criada testificó años después que Elena vagaba por los pasillos con el aire de una sombra, vista pero rara vez oída. Otros describían su presencia como espectral, una niña a la deriva en corredores demasiado grandes para su figura. En conversaciones la llamaban la esposa fantasma, un título que llevaba menos malicia que lástima, pero confirmaba la percepción de que estaba excluida de la vida que su matrimonio había prometido. El aislamiento tenía precedentes sociales. Entre las familias terratenientes del siglo XIX en Argentina, las novias jóvenes, especialmente las menores de edad, a menudo eran recluidas hasta que se consideraban aptas para la presentación pública. Este arreglo permitía a los maridos perseguir negocios o diversiones, sin la inconveniencia de una esposa infantil. Lo excepcional en el caso de Elena era la ausencia de preparación o transición. No fue educada para la sociedad ni preparada para el deber, simplemente fue dejada. Los días dentro de la hacienda se desdibujaban en una rutina indistinta. Elena se ocupaba con lectura cuando había libros disponibles, o con costura cuando se conseguían materiales, pero las cuentas sugieren que mucho de su tiempo pasaba en silencio, sin instrucción ni compañía. Los sirvientes eran corteses pero distantes. Su lealtad estaba con Eduardo, no con la niña que él había traído al hogar. Desde afuera los vecinos observaban solo ausencia. El matrimonio que había sido tema de murmullos en las tabernas y salones de San Isidro no producía unión visible. Eduardo era visto en reuniones en Buenos Aires y Rosario, su compañía notada en salas de juego y teatros. Elena no era vista en absoluto. El desequilibrio de años entre esposo y esposa se agravaba por la distancia. A los 13, Elena no poseía ni autoridad ni aliados. A los 29, Eduardo ejercía control a través del abandono en lugar de la presencia. Esta forma de abandono, clínica en su efecto, reducía el matrimonio a un contrato sin compañía, un lazo sin reconocimiento. En un comentario posterior, un sacerdote describió la condición de Elena como un viudez en vida. Llevaba el nombre de esposa pero no sus protecciones. Así, la unión de Vargas y Benítez se inscribió bajo el peso de la deuda. Se disolvió en silencio. La novia infantil fue dejada vagando por las habitaciones vacías de San Isidro, no reclamada y no reconocida. Era esposa de nombre, fantasma en verdad. Cuando Eduardo Benítez regresó a San Isidro en el otoño de 1833, el hogar pasó del vacío a la opresión. Su ausencia había estado marcada por la indiferencia, pero su presencia lo estaba por la crueldad. Los observadores dentro de la hacienda registraron un cambio no en el afecto, que nunca se había ofrecido, sino en la autoridad. El silencio que una vez rodeaba a Elena Vargas fue reemplazado por órdenes agudas e implacables. A los 29 años, Eduardo poseía tanto dominio físico como autoridad social sobre una esposa que acababa de entrar en su 14º año. El desequilibrio se hizo visible en las rutinas diarias. Elena, que podría haber sido entrenada para los deberes gentiles esperados de una ama, en cambio fue reclutada en labores parecidas a las de una sirvienta. Fregaba pisos, acarreaba agua, lavaba sábanas y lustraba botas. Cada tarea, aunque menial, se asignaba con énfasis deliberado, como si estuviera destinada no a mantener la casa, sino a reducir su dignidad. Las cuentas de los sirvientes describían el patrón claramente. Las órdenes se daban en tonos de burla en lugar de necesidad. Cuando Elena fallaba, Eduardo comentaba su torpeza. Cuando tenía éxito, descartaba sus esfuerzos como inadecuados. Su lenguaje estaba calculado para negar su competencia, para hacer invisible su esfuerzo. Lo que podría haber sido mantenimiento del hogar se convirtió en humillación ritualizada. La crueldad se extendía más allá de los confines privados de la hacienda. En más de una ocasión, Eduardo invitaba a conocidos y vecinos a la casa, no por hospitalidad, sino por demostración. Durante estas reuniones, Elena era obligada a servir comida y vino, a traer objetos bajo orden, a arrodillarse en el fogón y limpiar ante los ojos de los invitados. Su posición no era la de esposa ni de sirvienta, sino de espectáculo.
Un visitante describió la escena más tarde en una carta privada. Era incómodo presenciarlo. La niña llevaba bandejas más grandes que sus brazos podían sostener. Su rostro pálido. Su silencio completo. Benítez se reía de su torpeza como si fuera entretenimiento. Aquellos de nosotros presentes lo entendimos como crueldad, pero ninguno habló, porque él era nuestro anfitrión y ella su posesión. Este patrón ilustra una forma de control no infrecuente en matrimonios de disparidad durante el siglo XIX, donde el afecto estaba ausente y el dominio a menudo lo reemplazaba. Una esposa podía ser silenciada no solo a través del abandono, sino mediante exhibiciones ritualizadas de subordinación. La humillación de Elena servía para reforzar la autoridad de Eduardo, tanto dentro del hogar como ante la comunidad. Al tratarla como un objeto de ridículo, demostraba su maestría sobre propiedad y persona. Para Elena el efecto era acumulativo. Cada orden la despojaba más de su identidad. Cada performance de obediencia estrechaba el límite entre el yo y la servidumbre. Los vecinos que una vez habían susurrado sobre su ausencia, ahora hablaban de su degradación. Los sirvientes, instruidos para no asistir ni intervenir, llevaban las historias discretamente más allá de los muros de la hacienda. En tabernas y salones, la frase «la chica de Benítez» se convirtió en sinónimo de una esposa que estaba presente solo para ser degradada. La crueldad era metódica, consistente y deliberada. Llevaba las marcas no de la pasión, sino de la práctica, como si Eduardo derivara satisfacción menos de su labor que de su abajamiento. Su crueldad no estaba en el abandono, estaba en la orquestación. Así el hogar pasó del silencio al espectáculo. Lo que había comenzado como una unión invisible, ahora se convertía en una degradación visible, ensayada y repetida, hasta que se convirtió en parte del tejido de la hacienda misma. Ya no era abandono, era espectáculo. Para el invierno de 1834, la transformación de Elena Vargas de niña a bestia de carga se había hecho aparente para todos los que la observaban. El progreso no fue repentino, sino gradual, medido en humillaciones diarias que erosionaban la identidad, hasta que la obediencia se convertía en reflejo. Bajo la autoridad de Eduardo Benítez, ya no respondía como una persona negociando su lugar en el hogar, sino como un mecanismo reaccionando a la orden. Los sirvientes proporcionaron las primeras cuentas de este declive. Notaron que Elena se levantaba antes del amanecer sin que se lo pidieran, que anticipaba las demandas de Eduardo antes de que las Boist, y que ejecutaba tareas con la precisión rígida de la rutina, en lugar de la variación de la elección humana. Sus movimientos, una vez vacilantes e inciertos, se volvieron mecánicos. Traía, cargaba y limpiaba sin expresión, su silencio inquebrantable excepto por el requerido sí, señor o no, señor. El efecto era visible más allá de los muros de la hacienda. Los vecinos que la vislumbraban en el patio o junto a la bomba de agua comentaban su desapego. No se demoraba en conversaciones ni devolvía saludos más allá de un asentimiento. La esposa de un granjero la describió como de ojos vacíos, como una criatura entrenada para seguir en lugar de vivir. La comparación se extendió rápidamente. En charlas de taberna y murmullos de cocina, Elena era comparada con el ganado, con una bestia de carga que obedecía sin cuestionar. La descripción se endureció en un nombre cuando Eduardo, en una reunión, se refirió a ella como mi cabra. El comentario se hizo en broma, entregado ante invitados mientras ella se arrodillaba para fregar un piso de piedra. La risa siguió, no porque la compañía aprobara, sino porque el silencio ante el ridículo era más seguro que la complicidad. Desde ese momento el apodo perduró. Los sirvientes lo repetían, los vecinos lo hacían eco y Elena misma lo absorbía. La crueldad radicaba no solo en el insulto, sino en su permanencia. El análisis clínico de la humillación como método de control muestra que su eficacia reside en la repetición y la visibilidad. Al reducir a Elena a una comparación animal en público, Eduardo aseguraba que su degradación no se confinara a momentos privados, sino que se reforzara por el reconocimiento comunal. Cada vez que el nombre se pronunciaba, su identidad se disminuía más. El comportamiento de Elena reflejaba la internalización de este rol. Las cuentas sugieren que dejó de resistir tareas, incluso aquellas por debajo de su edad y estación. Cargaba baldes pesados sin queja, fregaba fogones hasta que sus manos se ampollaban y se paraba en silencio mientras Eduardo ridiculizaba su torpeza.
Su falta de protesta no era evidencia de aceptación, sino de supervivencia. El retiro instintivo hacia la obediencia cuando la oposición traía solo represalias más duras. Los sirvientes, aunque compasivos, reforzaban el patrón tratándola menos como ama y más como subordinada. Ya no se dirigían a ella como señora Benítez, sino como la chica, una elección lingüística que le negaba tanto estatus como madurez. En la estructura de la hacienda, ocupaba un lugar más bajo que el personal contratado, sin autoridad y sin voz. Los vecinos también ajustaban su percepción. Cuando Elena era vista en el pueblo, no se la consideraba esposa ni niña, sino una extensión de la voluntad de su esposo. Las conversaciones sobre ella rara vez incluían su nombre. En cambio, se la refería indirectamente: la cabra, el fantasma, la chica de Benítez. Cada frase la reducía a función, despojada de individualidad. Esta etapa de degradación marcaba el punto medio de su declive. El abandono había borrado su presencia. La crueldad había remodelado su comportamiento. La burla ahora extinguía su identidad. Para principios de 1835, Elena Vargas ya no era reconocida como la hija de una familia, ni como la joven novia de una hacienda notable. Existía solo como propiedad animada por órdenes. El nombre se pegaba a ella como una marca. En la primavera de 1835, ocurrió un evento más allá de los portones de la hacienda de Benítez, que alteró la trayectoria de la condición de Elena Vargas. No estaba dirigido a ella ni involucraba a su esposo. Fue incidental. Un momento de violencia pública que podría haber pasado desapercibido si ella no hubiera estado allí para presenciarlo. Sin embargo, su impresión fue decisiva. El incidente tuvo lugar en un camino estrecho que llevaba de la plaza del mercado de San Isidro hacia el límite de la hacienda. Elena, enviada en un mandado por Eduardo, caminaba en silencio junto al seto, con la cabeza baja, su paso sin prisa. Fue en este sendero donde se topó con la escena. Una mujer, de figura delgada y avanzada en años, acorralada por un hombre armado con un cuchillo. Su demanda fue inmediata y brutal. Su bolso, su chal, cualquier moneda que llevara. Lo que siguió no se ajustó a la expectativa. La mujer, aunque frágil, resistió. No entregó sus pertenencias de inmediato, sino que golpeó al ladrón con fuerza repentina, arañando su brazo, gritando con una voz mucho más fuerte de lo que su figura sugería. El enfrentamiento fue breve, violento y desordenado. Sorprendido por su ferocidad y por el ruido, el hombre titubeó. Los testigos registraron más tarde que huyó, dejando a la mujer temblorosa pero intacta, sus posesiones preservadas. Para Elena la vista fue impactante. Condicionada al silencio, la obediencia y el retiro, había llegado a asociar la debilidad con la inevitabilidad. Lo que observó contradecía esa creencia. Una mujer cuyo cuerpo llevaba las marcas de la edad, cuyas circunstancias ofrecían poca defensa, había resistido a un hombre armado y prevalecido. El resultado no era triunfo en el sentido grandioso, sino supervivencia asegurada a través del rechazo. Las cuentas sugieren que Elena se demoró después del evento, de pie a distancia mientras la mujer recogía sus pertenencias y ajustaba su chal con manos temblorosas. No se intercambiaron palabras entre ellas. Elena permaneció como observadora, no como participante, pero la impresión quedó fija. La significancia del momento radica no en el robo en sí, que fue menor y pronto olvidado por el pueblo, sino en su efecto psicológico sobre Elena. Hasta ese punto, se había entendido a sí misma como impotente, reducida a la obediencia por el ridículo y la orden. La resistencia de la mujer demostraba una alternativa, que la debilidad no equivalía a la indefensión, que la supervivencia era posible incluso bajo amenaza. El análisis clínico de tales momentos sugiere que actúan como catalizadores, cambiando la percepción de la inevitabilidad a la posibilidad. Para Elena, el incidente interrumpió el patrón que había gobernado su existencia. Comenzó a reconocer que la resistencia no era su única opción. La observación de la resistencia abrió el espacio conceptual para la suya propia. En los días siguientes, los sirvientes notaron cambios sutiles. Elena se movía con mayor deliberación, su silencio menos vacío que antes. No resistía abiertamente ni alteraba sus rutinas, pero su cumplimiento ya no llevaba la misma calidad mecánica. Parecía, como describió una criada más tarde, estar escuchando hacia adentro, como si esperara algo no dicho aún. El robo en sí se desvaneció del registro local.
eclipsado por otros incidentes de robo e inquietud comunes en la Córdoba rural de esa época. Pero dentro del espacio confinado de la hacienda de Benítez, su eco persistió. Elena había presenciado la resistencia y su éxito. Por primera vez, consideró la posibilidad de la suya propia. Si la debilidad podía luchar, ¿por qué no podía ella? Para el verano de 1835, Elena Vargas había soportado más de 2 años de abandono, labor y humillación dentro de la hacienda de Benítez. El incidente que presenció en el camino, la mujer frágil resistiendo a su atacante, había plantado en ella la idea de que el silencio no era la única respuesta a la crueldad. Ese chispazo, aunque débil, se llevó a sus pensamientos diarios hasta que se endureció en decisión. Intentaría hablar. La oportunidad llegó a fines de julio, cuando Eduardo Benítez regresó de una ausencia de una semana en Córdoba capital. La encontró en su lugar habitual junto al fogón, sus manos enrojecidas por fregar. Según cuentas preservadas a través de testimonios de sirvientes, se levantó y se acercó a él con una firmeza inusual. Por primera vez en su matrimonio inició palabras propias. Su declaración no fue dramática, sino medida. Le dijo claramente que su unión carecía de sentido, que la había tratado no como esposa sino como sirvienta, que había vivido en silencio mientras era burlada y degradada. No pidió libertad, sino dignidad. Su solicitud fue precisa: reconocimiento de su rol como esposa en lugar de espectáculo. La respuesta inicial de Eduardo fue risa. Los testigos la describieron como aguda, sin restricción. La risa de un hombre que encontraba absurdo la mera noción de su apelación. La llamó niña, recordándole su edad y su lugar. Le dijo que se equivocaba al creerse algo mayor que una deuda pagada. Su tono llevaba diversión, pero debajo yacía condescendencia afilada en crueldad. El intercambio podría haber terminado allí, con ella silenciada una vez más si Elena no se hubiera repetido. Insistió, su voz más firme que antes, en que no podía continuar de esa manera, que una vida vivida en degradación constante no era vida en absoluto. Fue en esta segunda afirmación que la diversión de Eduardo dio paso a la ira. Su furia fue repentina y violenta. La tomó del brazo arrastrándola del fogón a la puerta, su voz elevándose con cada paso. Los sirvientes, sobresaltados, se apartaron mientras la llevaba por el pasillo y afuera al patio. Sus palabras no fueron medidas, sino gritadas, acusaciones de ingratitud, burla de su presunción. Los vecinos reportaron más tarde haber oído el alboroto. En la calle más allá de la puerta de la hacienda, Eduardo la golpeó ante los ojos de los pobladores que se habían reunido por el ruido. La obligó a arrodillarse, gritando que no era nada, que le pertenecía tan completamente como la tierra que poseía. La naturaleza pública del asalto fue deliberada. Donde la humillación una vez se confinaba a reuniones dentro de la hacienda, ahora se exhibía abiertamente. Una performance de maestría destinada a silenciar no solo a Elena, sino cualquier murmullo de su resistencia. El efecto fue inmediato. Elena, magullada y avergonzada, fue arrastrada de vuelta a la casa. Los vecinos, aunque perturbados, no ofrecieron intervención. En el San Isidro del siglo XIX, la autoridad de un esposo dentro del matrimonio se consideraba absoluta. Lo que se vio ese día se habló en voz baja, pero no se desafió. Desde una perspectiva clínica, el evento marcó una escalada. La crueldad de Eduardo pasó del ridículo privado a la violencia pública. La transición reforzaba la jerarquía no solo dentro del matrimonio, sino dentro de la comunidad, atando a Elena más firmemente a su rol como posesión. Para Elena, la lección fue inconfundible. Las palabras no alterarían su condición. La razón no entregaría reconocimiento. Su intento de dignidad había terminado no con diálogo, sino con golpes. En ese momento, Elena entendió que la razón nunca entregaría libertad. Después de la humillación pública en el verano de 1835, Elena Vargas cesó sus intentos de hablar. La confrontación le había mostrado con claridad que las palabras no tenían peso contra la autoridad de Eduardo Benítez. El poco coraje que había reunido se hizo añicos en la calle, reducido a moretones en su piel y murmullos entre vecinos que compadecían, pero no intervenían. Sin embargo, dentro del silencio que siguió, algo cambió. La desesperación de Elena no colapsó en pasividad como antes. En cambio, se endureció. Su cumplimiento, una vez mecánico, ahora ocultaba observación. Escuchaba con precisión los ritmos del hogar. Notaba los momentos en que Eduardo estaba presente,
las horas en que cenaba, los patrones de sus hábitos. Los sirvientes reportaron que se movía en silencio, discreta como siempre, pero con una atención que sugería cálculo. Lo que parecía docilidad ocultaba una estrategia en evolución. Los estudios clínicos de la resistencia bajo crueldad prolongada sugieren que las víctimas a menudo pasan por etapas: sumisión, desesperación y finalmente adaptación a través de la planificación. El progreso de Elena seguía este camino. Su rabia, una vez interna e inarticulada, comenzó a cristalizarse en pensamiento deliberado. Ya no preguntaba por qué sufría, comenzó a preguntar cómo podría terminar. El método se presentó como el único viable. No por huida, ya que su aislamiento la dejaba sin aliados ni medios. No por confrontación directa, ya que la experiencia le había enseñado la futilidad de las palabras y la violencia de la resistencia. Lo que quedaba era sutileza, un fin entregado en silencio bajo el disfraz de la rutina. El veneno se presentó como la solución ideal. Requería no fuerza, no conflicto abierto, no testigos. Era en esencia una extensión de su condición, silencioso, oculto y metódico. Las cuentas sugieren que Elena comenzó a observar no solo los hábitos de Eduardo, sino también las hierbas y tinturas guardadas en la hacienda. Los hogares rurales de la época a menudo mantenían reservas de plantas medicinales: digital, cicuta, belladona. Su uso legítimo era aceptado, sus peligros bien conocidos. Los vecinos recordaron más tarde haberla visto en el mercado, comprando hierbas bajo el pretexto de remedios caseros. No se levantó sospecha. Era común que las mujeres mantuvieran conocimiento de curas simples. Lo inusual era la intención con la que las reunía, su silencio en los puestos, su selección cuidadosa, sus preguntas medidas. Todo apuntaba no a curiosidad, sino a diseño. Su comportamiento dentro de la hacienda reflejaba el mismo cambio. Los sirvientes notaron que ya no se inmutaba ante las órdenes de Eduardo. Ejecutaba tareas con compostura, ni apresurada ni vacilante. Sus ojos, una vez vacíos, ahora llevaban una quietud que inquietaba a quienes la observaban de cerca. Era como si se hubiera retirado hacia adentro, realizando cálculos invisibles para los demás. Desde una perspectiva desapegada, esta etapa marcaba la conversión del sufrimiento en agencia. La hacienda le había despojado de voz, identidad y dignidad. Lo que quedaba era intención, una fría y deliberada moldeado del futuro a través de medios disponibles. La elección del veneno no era meramente práctica, sino simbólica. Así como su degradación había sido administrada lentamente, invisiblemente a través de humillaciones repetidas, su respuesta sería gradual e invisible hasta que llegara a la finalidad. No confió en nadie. Ningún registro sugiere que hablara de sus pensamientos, ni siquiera en fragmentos. La evidencia radica solo en los recuerdos de su comportamiento alterado y en el resultado posterior de su plan. Pero aquellos que estudiaron su vida después coincidieron en que la transición ocurrió durante este periodo, el momento en que la desesperación ya no la disolvía, sino que la refinaba en cálculo. El silencio de Elena ya no era el silencio de la derrota, era el silencio de la preparación. Cada día que pasaba sin resistencia ocultaba la cuidadosa recolección de conocimiento, el lento ensamblaje de oportunidad. Su mente ya no suplicaba, medía. Para el otoño de 1835, las finanzas de Eduardo Benítez habían comenzado a reflejar la decadencia de su carácter. Aunque heredero de una hacienda notable, sus gastos imprudentes en Córdoba capital y Buenos Aires, mesas de juego, tabernas y ventures especulativos lo habían dejado expuesto. Los acreedores, pacientes por mucho tiempo en expectativa de pago, llegaron a San Isidro para demandar liquidación. Los registros describen a 3 hombres, comerciantes de mediano estatus, cuyas reclamaciones contra Benítez no eran insignificantes. Su llegada no fue ceremonial sino confrontacional. Entraron en la hacienda no como invitados, sino como cobradores. Sus voces bajas, su tono afilado con amenaza. La confrontación ocurrió en el comedor, con sirvientes estacionados cerca para observar, pero instruidos para no interferir. El intercambio comenzó con formalidad. Se presentaron libros de cuentas, se recitaron montos, se calcularon intereses. Eduardo descartó las cifras con desprecio, insistiendo en que el pago llegaría a su debido tiempo. Su postura transmitía confianza, pero sus acreedores presionaron más fuerte. Su paciencia, dijeron, había expirado.
Lo que una vez fue negocio ahora era supervivencia. La discusión se volvió más aguda. Uno de los hombres, identificado en testimonio posterior como un proveedor de licores, se inclinó sobre la mesa y entregó un comentario que se alojaría en la mente de Elena Vargas. La próxima copa que bebas podría ser la última. La frase, mitad metáfora, mitad amenaza, llevaba el peso de una advertencia demasiado directa para ignorar. Eduardo respondió con ira, golpeando la mesa y ordenando a los hombres que dejaran su casa. No obedecieron de inmediato. En cambio, mantuvieron su posición, recordándole las consecuencias del retraso. Embargo de propiedad, pérdida de reputación, quizás peor. Solo después de varios minutos de voces elevadas e insultos se retiraron, dejando a Eduardo enrojecido de rabia, paseando por la longitud de la habitación. Los sirvientes que presenciaron la escena registraron sus impresiones. Notaron que Elena, como era costumbre, estaba en silencio al borde de la habitación, sirviendo vino y retirando platos. Ni habló ni se movió más allá de sus deberes. Sin embargo, su quietud ocultaba atención. Las palabras del acreedor, la próxima copa que bebas podría ser la última, no le pasaron desapercibidas. Para Elena, la confrontación introdujo un elemento imprevisto. Hasta ese momento su plan había sido solitario, concebido en silencio y oculto en su propia mente, pero ahora la circunstancia proporcionaba un marco. Los acreedores habían hablado abiertamente de la muerte de Eduardo, su amenaza oída por otros. Si Eduardo caía repentinamente, la sospecha no caería solo sobre ella. La culpa podría desviarse naturalmente hacia aquellos que habían voiced la amenaza y carried agravio. El análisis clínico de su condición sugiere que este momento fue decisivo. La oportunidad, cuando se alinea con la intención, transforma el cálculo en acción. El plan de Elena, una vez abstracto, encontró su cobertura en la ira de hombres que buscaban pago. Sus amenazas se convirtieron en el alibi que ella nunca podría haber fabricado sola. Eduardo, aún hirviendo por el encuentro, ordenó más vino, descartando el incidente como mera bravata. Para él, los hombres eran plagas a ser ahuyentadas con arrogancia. Para Elena, eran colaboradores involuntarios. Sus palabras habían abierto el camino que necesitaba, y su presencia en el hogar proporcionaba los medios para desviar la sospecha cuando llegara el momento. La hacienda reanudó sus rutinas esa noche. Eduardo bebió en exceso. Los sirvientes se movieron en sus tareas y Elena regresó a su silencio. Sin embargo, dentro de ese silencio, una conclusión se había formado. Los acreedores habían suministrado no solo amenaza, sino cobertura. Su amenaza sería su arma. Para fines de 1835, el plan de Elena Vargas había madurado en acción. Meses de observación silenciosa y preparación cuidadosa convergieron en un solo curso. Eduardo Benítez moriría no por confrontación abierta, sino por veneno, administrado a plena vista durante los rituales ordinarios de su hogar. Las herramientas de su diseño no eran exóticas ni importadas. Las casas rurales de la época mantenían reservas de hierbas medicinales, recolectadas para tratar fiebres, dolencias estomacales o insomnio. Elena, bajo el pretexto de manejo del hogar, aseguró acceso a estos suministros. Cicuta, belladona y digital, plantas conocidas tanto por sus propiedades curativas como fatales, estaban disponibles en forma seca, sus riesgos bien entendidos por boticarios, aunque rara vez mencionados por esposas y sirvientes. El método de Elena fue incremental. Estudió las texturas y sabores de las hierbas, probando cantidades en caldo y vino para observar amargor y ocultamiento. Los sirvientes recordaron más tarde que se demoraba en el fogón de la cocina, removiendo ollas con enfoque inusual o solicitando medidas de especias para enmascarar sabores desconocidos. Estas acciones no levantaron sospecha. En hogares donde el amo demandaba labor constante, era común que las esposas extendieran sus deberes a la cocina. El timing fue preciso. Eduardo bebía en exceso, particularmente por las noches. El vino proporcionaba el vehículo perfecto, rico en sabor, fuerte en aroma, capaz de ocultar incluso las tinturas más amargas. Elena seleccionó una noche en que el hogar estaba calmado, los sirvientes dispersos y Eduardo ya ablandado por la bebida. El momento en sí fue ordinario. Eduardo se sentó a la cabecera de la mesa, sus botas aún marcadas con tierra del patio, su voz carrying órdenes como si la comida fuera otra performance de autoridad.
Elena sirvió el vino sin vacilación, sus manos firmes, su silencio inquebrantable. En la copa había introducido la tintura, medida no para matar instantáneamente, sino para debilitar gradualmente, permitiendo que la escena se desarrollara como si una enfermedad o agotamiento lo hubieran overtaken. Eduardo levantó la copa, ajeno, tragó. Luego pausó comentando que el vino era inusualmente suave. Las palabras, registradas más tarde por un sirviente cerca, llevaban la ironía más cruel. Cada cumplido se dirigía no al viñedo, sino a la sustancia que acabaría con su vida. Elena, de pie a su lado, no traicionó reacción. El progreso fue lento. Eduardo continuó bebiendo, su voz elevándose en burla como a menudo lo hacía, su risa llenando el salón. Sin embargo, debajo del ruido su cuerpo comenzó a flaquear. Su habla se arrastró, su mano tembló en la copa. Al principio lo descartó como fatiga, maldiciendo las demandas de los acreedores y las cargas de su hacienda. Pero la debilidad se extendió, visible en el hundimiento de sus hombros, la palidez de su piel. Los sirvientes vacilaron en los bordes de la habitación, inciertos si intervenir. Elena permaneció compuesta, retirando platos, sirviendo otra medida en su copa. Eduardo bebió de nuevo, buscando consuelo en el ritual familiar, ajeno a que cada trago avanzaba su declive. Desde una perspectiva clínica, el acto llevaba las marcas de un experimento conducido con precisión. Dosis, ocultamiento y timing se alinearon. La quietud del hogar, la ausencia de visitantes y la complacencia de la víctima contribuyeron al éxito del plan. El rol de Elena no fue reactivo sino deliberado. El silencio de años se transformó en método. Mientras la fuerza de Eduardo menguaba, se recostó, murmurando que el vino llevaba una profundidad inusual. Fue su último cumplido. Entregado a la sustancia de su deshacer, su mano soltó la copa que golpeó la mesa y rodó, derramando rojo sobre la madera. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se hundió y el hogar entró en silencio. Para Elena, el acto estaba completo. Lo que había comenzado en humillación ahora terminaba en cálculo. La crueldad soportada por años se encontró con una respuesta medida única. Cada sorbo acortaba la distancia entre crueldad y silencio. La muerte de Eduardo Benítez, aunque lenta en su inicio, presentó a Elena Vargas un problema que requería resolución inmediata. El veneno, si se dejaba sin explicar, arriesgaba sospecha. Un esposo caído repentinamente en su propia casa podría atraer escrutinio hacia la esposa silenciosa que sirvió su vino. Para asegurar su escape, Elena necesitaba convertir la muerte privada en crimen público. La solución radicaba en la puesta en escena. La confrontación con los acreedores semanas antes había suministrado tanto motivo como amenaza. Su advertencia, la próxima copa que bebas podría ser la última, había sido oída por otros. Elena entendía su valor. Si el cuerpo de Eduardo se descubría no dentro de la hacienda, sino al aire libre, marcado con signos de retribución, la sospecha caería naturalmente sobre esos hombres. Su rol se borraría, oculto debajo del peso de sus palabras. El trabajo comenzó después de la medianoche. Los sirvientes, despedidos de sus deberes, se habían retirado a sus cuartos. La casa estaba en silencio, sus pasillos tenuemente iluminados. El cuerpo de Eduardo, pesado con la rigidez del colapso, permanecía en la mesa. Elena se movió con cálculo constante, asegurando un manto alrededor de sus hombros para ocultar la rigidez de la muerte. La tarea demandaba fuerza más allá de su tamaño, pero la desesperación la suministraba. Lo arrastró primero por el salón, el sonido de sus botas golpeando el piso amortiguado por capas de alfombra. En el umbral, pausó escuchando por movimiento entre los sirvientes. Al no oír ninguno, abrió la puerta y lo sacó al aire nocturno. El frío le golpeó el rostro agudo y vigorizante, pero continuó sin vacilar. Las calles de San Isidro a esa hora estaban desiertas. El pueblo, acostumbrado a labor temprana y descanso temprano, yacía en silencio. Las lámparas parpadeaban débilmente, su luz irregular. Elena se movió en sombra, guiando el cuerpo por caminos angostos, pausando cuando el peso se volvía insoportable. En intervalos ajustaba sus extremidades, posicionándolas para evitar sospecha de arrastre, aunque el esfuerzo dejaba marcas en la tierra. Su camino llevaba hacia la plaza del mercado, el centro del pueblo donde el descubrimiento sería más rápido al amanecer. Allí, bajo la sombra de la torre de la iglesia, lo dejó. Antes de alejarse, produjo el elemento final de su diseño,
Una nota escrita con mano cuidadosa pero no practicada. Decía: «Esta es la suerte de los hombres que fallan en sus deudas». Las palabras estaban prendidas a su abrigo, aseguradas contra el viento nocturno. Su contundencia no requería elaboración. Aquellos que lo habían amenazado eran conocidos. Su ira estaba documentada. La nota servía como confirmación, no invención. Elena ajustó su manto, arregló sus brazos para sugerir colapso en lugar de colocación cuidadosa y retrocedió. La quietud de la plaza absorbió la escena. Se volvió y retrasó su camino. Sus pasos medidos, su rostro inexpresivo. Dentro de la hacienda regresó a su cámara, extinguió la lámpara y yació en silencio. La precisión clínica del acto es notable. En ningún momento Elena mostró pánico. Sus acciones se alinearon con método. Cada paso anticipado, cada riesgo considerado. La tensión física de arrastrar a un hombre casi 2 veces su peso por las calles no la disuadió. Lo que años de humillación habían inculcado era resistencia, y esa resistencia la aplicó al ocultamiento. Al amanecer, San Isidro encontraría a su amo muerto en la plaza. Cuando el cuerpo de Eduardo Benítez fue descubierto en la plaza del mercado de San Isidro al amanecer, el pueblo se inquietó, pero no se sorprendió. Sus acreedores habían sido vocales, sus amenazas oídas, su ira documentada. La nota prendida a su abrigo confirmaba sospechas entretenidas con demasiada facilidad. En horas la historia se había fijado. Eduardo Benítez había sido asesinado en retribución por deudas impagas. El rol de Elena Vargas en esta narrativa fue inmediato y compasivo. A solo 14 años, se la vio no como participante, sino como víctima. El pueblo la veía como una novia infantil viuda por circunstancia, su vida moldeada primero por el juego de su padre, luego por la ruina de Eduardo. Los vecinos que una vez habían susurrado sobre su humillación, ahora hablaban de su desgracia. El funeral le ofreció el escenario para solidificar esta percepción. Las cuentas la describen al frente de la iglesia, vestida de luto negro, su rostro pálido, su cuerpo tembloroso. Lloró abiertamente. El sonido carring por la nave. Los sirvientes testificaron que sus sollozos parecían sin restricción, su duelo sin estudio. Los observadores, condicionados a aceptar exhibiciones externas como prueba de verdad interna, creyeron su sufrimiento genuino. Sin embargo, el análisis de su comportamiento revela un patrón de performance cuidadosa. Sus lágrimas caían en momentos precisos. Durante la lectura de las escrituras por el párroco, al bajar el ataúd, al mencionar el nombre de Eduardo. Entre estos episodios se componía rápidamente, su respiración estable, sus ojos levantándose para encontrar los de la congregación. Cada mirada reforzaba la imagen de inocencia, de juventud inclinada bajo la tragedia. Los vecinos respondieron en consecuencia. Las mujeres susurraban oraciones por su futuro, compadeciéndola por los años robados. Los hombres sacudían la cabeza ante el desperdicio y crueldad de Eduardo, su ira dirigida hacia afuera, hacia los acreedores. Regalos de comida y monedas llegaron a la hacienda en días, ofrecidos no para asegurar favor, sino para aliviar lo que se percibía como penuria. Elena los aceptaba con gratitud silenciosa, nunca protestando, nunca elaborando más allá de su rol como afligida. La manipulación radicaba no en palabras, sino en silencio. Elena no necesitaba inventar explicaciones. El pueblo las suministraba. Permitía que otros hablaran de ella como la pobre viuda, la niña dejada sola, la inocente atrapada en la ruina. Cada título la blindaba. Al decir menos, permitía que la simpatía creciera sin control. Desde una perspectiva desapegada, su performance demuestra la efectividad de la conformidad a la expectativa. En la Argentina de principios del siglo XIX, las viudas se juzgaban por su duelo externo. Sollozos, palidez y retiro de la sociedad se consideraban marcas de virtud. Elena encarnaba cada una con precisión. Si sus lágrimas eran genuinas o no, cumplían los requisitos del rol y así se aceptaban como verdad. Incluso aquellos que habían presenciado su humillación bajo la mano de Eduardo, reformulaban sus recuerdos. Donde una vez la veían como una niña degradada, ahora hablaban de ella como una niña agraviada. La crueldad, en retrospectiva, se convertía en evidencia no de debilidad, sino de victimismo. Su posición cambiaba de objeto de ridículo a objeto de lástima. Esta transformación aseguraba su seguridad. En ausencia de sospecha, nadie cuestionaba su presencia en la comida final ni su rol sirviendo el vino de Eduardo. Los acreedores,
ya cargados por sus amenazas públicas, llevaban la culpa con poca resistencia. Elena, meanwhile, fortalecía su posición con cada exhibición convincente de duelo. Su luto era convincente, quizás demasiado convincente. En el dolor encontró su escudo. La muerte de Eduardo Benítez no se cerró con el funeral. En su aftermath, San Isidro se agitó con preguntas. Aunque la nota prendida a su abrigo apuntaba directamente a los acreedores, la claridad de la acusación en sí levantaba inquietud. En pueblos acostumbrados a deudas calladas y represalias discretas, el espectáculo de un cuerpo exhibido en la plaza golpeaba a muchos como demasiado deliberado. Se abrió una indagación, informal al principio, conducida por comisarios locales bajo presión de los parientes sobrevivientes de Eduardo. Entrevistaron a los hombres cuyas amenazas habían sido oídas semanas antes. Los acreedores admitieron su ira, su frustración y sus demandas de pago, pero negaron responsabilidad por el asesinato. Cada uno insistió en que la nota era fabricación o exageración destinada a desviar sospecha. Sus protestas eran lógicas, pero sus reputaciones los debilitaban. Para hombres ya conocidos por dureza en la cobranza, la negación llevaba poco peso. El pueblo se dividió. Algunos aceptaban la explicación más simple, que hombres engañados en el pago habían cumplido su advertencia. Otros murmuraban sobre inconsistencias. Si los acreedores habían intencionado asesinato, ¿por qué dejar un display tan público? ¿Por qué arriesgar exposición en la plaza cuando la venganza podía asegurarse en silencio? Las preguntas persistían, pero no encontraban respuestas firmes. Dentro de esta atmósfera de incertidumbre, la conducta de Elena Vargas se observó de cerca. Los vecinos notaron su compostura, su capacidad para moverse a través del duelo con una calma inusual en alguien tan joven. A los 14, vestía luto con un aire más practicado de lo esperado. Algunos susurraban que su duelo, aunque convincente, parecía demasiado preciso, demasiado disciplinado. Sin embargo, en una sociedad donde el control externo se admiraba, la sospecha no se solidificaba. Los investigadores no encontraron evidencia que la implicara. Los sirvientes interrogados sobre la noche de la muerte de Eduardo confirmaron solo que Elena había servido vino en la cena. Ninguno admitió ver nada inusual. El veneno, indetectable en una época antes de pruebas forenses, no dejó rastro. El arrastre del cuerpo, aunque evidente en rasguños a lo largo del camino de la hacienda, se atribuyó a quienes habían dejado la nota. La misma ausencia de prueba aseguraba su posición. Desde una perspectiva desapegada, la indagación demuestra la fragilidad de la justicia en casos gobernados por reputación en lugar de evidencia. La crueldad de Eduardo, ampliamente conocida, disminuía la simpatía por su destino. La ira de los acreedores, vocalizada, los hacía villanos plausibles. El silencio de Elena, su juventud y su adhesión cuidadosa a la imagen de viuda afligida, la blindaban de acusación significativa. Aún así los murmullos persistían. Algunos decían que su duelo carecía de espontaneidad, que sus lágrimas caían en momentos demasiado convenientes. Otros comentaban su repentina poise, su capacidad para recibir visitantes y condolencias sin flaquear. Unos pocos sirvientes, hablando en privado, admitían inquietud por su quietud en las semanas previas a la muerte de Eduardo. Sin embargo, ninguna de estas sospechas se coalesció en acción. La indagación se cerró sin cargos. Los acreedores, aunque nunca convictos, cargaron el peso de la sospecha en la comunidad. Su comercio sufrió, sus nombres empañados. Elena, por contraste, emergió intacta, su posición reformulada de esposa degradada a viuda compadecida. San Isidro buscó justicia, pero la justicia nunca la encontró. La sospecha la rodeaba, pero nunca se asentaba. Con la indagación concluida y la sospecha desviada hacia los acreedores de Eduardo Benítez, Elena Vargas entró en una nueva fase de existencia. A los 14 años era tanto viuda como heredera. La hacienda de Eduardo, debilitada aunque estaba por deudas, pasó formalmente a su control. Lo que una vez fue una prisión de humillación, ahora se convertía en una plataforma para su reinvención. La transformación fue visible primero en su rol público. Ya no oculta en habitaciones como The Nursery, Elena asumió los deberes externos de ama del hogar. Recibía visitantes en la hacienda, aceptaba condolencias, hospedaba comidas. Su conducta se marcaba por compostura. Donde una vez había sido silenciada bajo orden,
Ahora hablaba con autoridad callada, dirigiendo sirvientes con eficiencia. Los vecinos que la habían compadecido como víctima comenzaron a respetarla como viuda. La riqueza sola no aseguraba esta posición, la simpatía la reforzaba. A los ojos del pueblo, Elena había sufrido primero a manos de un esposo cruel, luego por su muerte violenta. Estas percepciones la aislaban. Criticarla era parecer insensible. Cuestionar su duelo era desafiar la imagen que la comunidad había construido alrededor de ella. De esta manera se volvió intocable. Desde una perspectiva clínica, su emergencia ilustra el poder de la inversión de roles en el estatus social. La misma comunidad que una vez había susurrado sobre su obediencia, ahora la elevaba al estatus de figura trágica. El mismo hogar que había presenciado su degradación, ahora ejecutaba sus órdenes. Su supervivencia se había asegurado no solo por acción, sino por percepción. Sin embargo, debajo de esta compostura, rastros de su pasado permanecían evidentes. Los sirvientes observaban sus hábitos nocturnos, paseando por los pasillos en silencio, pausando ante puertas cerradas, extinguiendo lámparas repetidamente como asegurando que la oscuridad se mantuviera. Comía con moderación, a menudo apartando la comida como si dudara de su sabor. Cuando se le hablaba de repente, se sobresaltaba, sus manos apretándose como preparándose para reprimenda. Estos detalles sugieren que su libertad era incompleta. El trauma, una vez arraigado, continuaba moldeando su comportamiento. La hacienda misma llevaba marcas de la transición. Las habitaciones donde Eduardo había escenificado su humillación se cerraron, sus puertas con llave, sus contenidos cubiertos en tela. El comedor, donde una vez la había burlado como mi cabra, permaneció sin usar por meses. Los invitados se entretenían en otro lugar, el pasado evitado por reordenamiento del espacio. Tales gestos revelan el esfuerzo no solo por gobernar, sino por borrar, como si sellando habitaciones pudiera confinar el recuerdo. En términos legales, la posición de Elena era segura. Con Eduardo ido y sin herederos, controlaba tanto tierra como propiedad. Parientes que podrían haber contestado su herencia se retiraron, reacios a provocar más escándalo. Los acreedores, debilitados por la sospecha, no tenían palanca. San Isidro la aceptaba como viuda de medios, su autoridad legitimada por la ausencia de desafío. Pero en términos personales, su libertad era más compleja. La hacienda, aunque ahora suya, llevaba recordatorios en cada gesto, en el silencio, en las habitaciones cerradas de su casa, de lo que había sido soportado. Ya no era esposa, pero no estaba libre de su sombra. En las décadas que siguieron a la muerte de Eduardo Benítez, el nombre de Elena Vargas nunca se apartó completamente de los murmullos de San Isidro. Permaneció en la hacienda de Benítez durante su adultez temprana, manejando sus asuntos con eficiencia callada. Los visitantes la describían como compuesta, digna y marcadamente reservada. Ni se volvió a casar, ni buscó sociedad más amplia. Su vida se conducía dentro de los confines de la hacienda y la parroquia, estable y sin remarcar en la superficie, pero siempre ensombrecida por la manera del fin de su esposo. El pueblo la recordaba en fragmentos. Para algunos era la trágica novia infantil, forzada al matrimonio a los 13, humillada en público y viuda antes de alcanzar la madurez. Veían su supervivencia como evidencia de resistencia, su compostura como signo de fuerza interna. En su relato, era víctima primero de las deudas de su padre y luego de la crueldad de Eduardo, una niña que soportó sufrimiento en silencio y emergió con dignidad. Otros eran menos seguros. Entre la generación mayor, particularmente aquellos que habían presenciado su transformación de niña obediente a viuda poise, la sospecha perduraba. Recordaban las amenazas de los acreedores, pero también la calma de Elena después de la muerte, sus lágrimas que parecían demasiado perfectamente timed. Para ellos, la nota prendida al abrigo de Eduardo era demasiado conveniente, demasiado deliberada. Susurraban que Elena había aprovechado una oportunidad, que los acreedores fueron enmarcados, que su silencio ocultaba culpa tanto como duelo. Nunca surgió prueba. El veneno no dejó rastro en una época antes de pruebas químicas. El arrastre del cuerpo, aunque torpe, se atribuyó a otros. La indagación se cerró sin conclusión, dejando solo especulación. Elena misma nunca habló de esa noche. En conversaciones sobre su esposo,
Confinaba sus palabras a reconocimientos formales de su muerte y las cargas que dejó atrás. Ni lo defendía, ni lo acusaba, ni explicaba, ni negaba. Su silencio la preservaba. A medida que pasaban los años, el juicio de la comunidad se dividía a lo largo de líneas de percepción. Para los compasivos encarnaba resiliencia, la niña que se convirtió en la viuda de San Isidro, una figura de lástima y respeto. Para los dudosos, encarnaba cálculo, una niña que creció en astucia, que se libró de un amo cruel y burló a la justicia. Ambas narrativas perduraron, ninguna probada, ambas repetidas. Desde una perspectiva desapegada, la historia de Helena ilustra la fragilidad de la verdad cuando enterrada debajo de la reputación. La ausencia de evidencia permitía versiones competidoras sobrevivir lado a lado. Una la pintaba como víctima de circunstancia, la otra como perpetradora de diseño. La verdad, cualquiera que fuera, permanecía sellada detrás de su compostura y su rechazo a confesar. Helena Vargas murió en 1872 a los 53 años. Su entierro fue atendido por pobladores que aún hablaban de ella como la viuda. La hacienda pasó discretamente a parientes distantes, su línea extinguida. Sin embargo, incluso en su tumba la pregunta perduraba. ¿Quién había sido realmente? ¿Era la niña vendida por la desesperación de su padre, marcada para siempre por una crueldad que nunca invitó? ¿O era la viuda calculadora que convirtió la humillación en estrategia, transformando veneno y oportunidad en libertad? Los documentos, los testimonios, los murmullos de San Isidro nunca resolvieron el asunto. La historia la recuerda como la viuda de San Isidro, pero la historia no puede decidir si absolverla o condenarla. La historia de Helena Vargas termina en silencio. Una viuda llorada por algunos, sospechada por otros. ¿Fue liberada por coraje o consumida por rabia? Esa respuesta quizás nunca se sepa.